Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a esta su revista semanal Los Defensores, donde llegamos a sus hogares para compartir con ustedes información de muchísima calidad. En esta oportunidad, este programa, que ya es un programa casi adulto, entra en una nueva etapa, en una nueva temporada, porque todo en la vida se renueva y a los defensores le ha llegado esa etapa de renovación. Y es por ello que en el día de hoy le damos la bienvenida a quien será de ahora en adelante el bateador emergente de este programa, que es Valentín Pérez. Valentín, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Noemí. Para mí, más que un placer compartir contigo, darte las gracias por la oportunidad de estar en Los Defensores y también dar las gracias a Nelson Gómez por este privilegio que me ha otorgado de compartir escenario con ustedes. El hecho de que Valentín esté con nosotros en el día de hoy y a partir del día de hoy no quiere decir que el señor Nelson va a dejar lo que es ya una marca denominada o llamada Los Defensores. No. Lo que sucede es que por el cúmulo de cosas que él tiene que hacer, él se va a dedicar ahora a educarnos y a educar a esa legión de seguidores que tienen Los Defensores en lo que tiene que ver con el tema del marketing. Don Nelson sigue en Los Defensores, pero ya a través de una sección que se llama Hablemos de Marketing. Ahí él va a orientar a los apasionados del mundo del marketing sobre números, cifras, campañas, imagen y toda esa mezcolanza que se da en el amplio mundo del marketing político, del marketing comercial y del marketing empresarial, Valentín. Muchos temas, muchas informaciones durante toda la semana. Hoy estaremos analizando con ustedes básicamente 5 temas, de lo que daremos nuestras opiniones, nuestro punto de vista, analizado de la manera más objetiva, más clara y llevar información al pueblo. Señores, estamos en el mes de enero, que es el primer mes del año, y yo me siento como que estoy en agosto, porque son tantas las cosas que han ocurrido durante toda esta semana que lamentablemente hay que hacerlo así, pero... Recordar, Noemí, antes de entrar en detalle, que este 26 de enero, es decir, el jueves pasado, sí, inició el mes de la patria. Claro, hasta el 9 de marzo. Hasta el 9 de marzo, el día del natalicio de Francisco el Rosario Sánchez. Sí. Y resaltar que el jueves 26, Juan Pablo Duarte cumplió 210 años de su nacimiento. Padre de la patria, recordar ese día histórico del dominicano más grande, el dominicano más ilustre. Y yo creo que ese sentimiento, esa chispa, esa inspiración de Juan Pablo Duarte no se puede dejar morir. Hay que recordarle a los jóvenes que hoy, Noemí, tú agarras un micrófono, sale a la calle y le preguntas a la gente por Duarte, ¿quién fue Duarte? Y la gente no sabe. Bueno, Valentín, nos vamos a ir a una primera pausa comercial, pero antes de irnos a una primera pausa comercial, vamos a ver el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas y luego retornamos con el contenido del programa analizando las principales informaciones acontecidas en la semana. Para la semana del 28 de enero al 3 de febrero, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación, a excepción del Aftur, que tuvo un aumento de 7 pesos con 70 centavos para colocarse a 270,47. Repetimos que para la semana del 28 de enero al 3 de febrero, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación, a diferencia del Aftur, que tuvo un aumento de 7 pesos con 70 centavos para colocarse a 279,47. Este es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para la semana del 28 de enero al 3 de febrero. La Cámara de Diputados concluyó la semana con una amplia jornada de trabajo en la que aprobó leyes y al menos 38 comisiones trabajaron con diferentes iniciativas. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2023. El proyecto contempla ingresos consolidados por 1.115.861.3 millones de pesos, así como fuentes financieras por 363.257 millones de pesos. Asimismo, convirtieron en ley el proyecto que dispone la supresión de la CDEE y la UERS y dispone crear la empresa generadora de electricidad Punta Catalina
cuya naturaleza será de capital estrictamente estatal con personería jurídica y patrimonio propio. También el Poder Ejecutivo sometió a la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la Ley de Función Pública para organizar el empleo público. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bien, continuando con el contenido de esta subrevista semanal Los Defensores en esta nueva temporada, Valentín, vamos a analizar el rapto y posterior recuperación por parte de los agentes de la Dirección Criminal de la Policía. Una niña que fue raptada de la maternidad San Lorenzo de los Minas, fue raptada por la señora Pamela Rosario, le fue arrancada a la madre Gerardi Payano. Esto ocurrió en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Hay que alabar la actuación de la rapidez con que actuó la policía para recuperar a la infante, aunque la forma no haya sido la más adecuada. Ahora bien, Valentín, gracias a Dios la niña fue recuperada, está en el seno de su familia, pero una vez más quedó demostrado la debilidad de la seguridad de este hospital. ¿Cómo va a ser que una persona va a entrar de madrugada, se va a llevar una niña en un bulto, una recién nacida, va a llegar a Sabana Perdida, de ahí a San Francisco de Macorís, como si nada? Mira, eso, tal y como tú citas, eso pone de manifiesto la debilidad del sistema de control interno, Claro. no solo de las clínicas en la República Dominicana, eso se extrapola a prácticamente todas las instituciones. Y tú sabes qué me llama más la atención, Noemí, las informaciones o la declaración de Mario Lama, donde él dijo que no hubo personal involucrada en este rapto, tal y como tú citas. Llama la atención porque si esa señora no tuvo ayuda de un seguridad, de una enfermera, de un médico, ¿cómo logró vulnerar todo un sistema, toda una ramificación, un tejido de seguridad y salirse con la suya? Y encima de eso, esa señora supuestamente tiene problemas psicológicos. Tiene problemas psicológicos y ahora habrá que ver el tratamiento que le van a dar las autoridades a este caso, porque el Ministerio Público de la Demarcación de Santo Domingo Este le va a conocer medidas de coerción a la señora. Habría que ver cuáles serán los atenuantes que tendrán los abogados para la defensa de ella. Escuché decir la abogada, un buen punto ese, la abogada que se va a encargar de defender a esa señora, el primer alegato que está utilizando es que esta señora tiene problemas psicológicos. Exacto. Y en vista de que tiene problemas psicológicos y lo que hubo fue un rapto, no hubo un secuestro como tal. No se puede tipificar como secuestro. Ella dice que esa señora, el tiempo máximo que puede estar presa o detenida, no excederá los 2 años. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, Valentín? Bueno, mira, presidente Luis Abinader regresó el miércoles de la cumbre en Argentina, CELAC, y es, para mí, me llena de regocijo ver la postura del presidente Luis Abinader que exhibe en organismos internacionales. Y se ve la coherencia que ha mostrado en las intervenciones que ha tenido. Primero en la ONU. Sí. Y hay una frase que el presidente ha emulado, y yo digo que eso debe convertirse en una consigna nacional. La República Dominicana no tiene la solución para resolver los problemas de Haití. No importa a la parcela política que usted represente, la ideología y la filosofía de pensamiento de la que usted siga. Señores, este es un tema país que no se puede politizar bajo ninguna circunstancia. Y yo como dominicano
desapegado de todo sentimiento emocional, estoy identificado. Hay que darle el Estoy espaldarazo. identificado. Sí. Estoy identificado con la manera en que el presidente ha conducido el proceso. Ha sido coherente con el tema haitiano, la verdad hay que decirla, porque siempre que ha tenido la oportunidad de reunirse con sus homólogos en escenarios internacionales, lo primero que él plantea es que la República Dominicana no puede hacerse cargo solo del problema de Haití, sino que se necesita una confederación de países para ayudar a la solución de este problema. Y llámele como usted quiera llamarle. Ese punto es interesante, Noemí, porque hay quienes hablan de una intervención militar, otros hablan de una ayuda internacional, pero la realidad es que Haití ha comenzado a convertirse en una preocupación no solo para la República Dominicana. Hace 25, hace 30 años, y les invito a que relean esa interesantísima obra de Joaquín Balaguer que se llama La Isla al Revés, donde Joaquín Balaguer hace una radiografía De lo que es Haití. de lo que es Haití y la proyección futura, lo que estamos Sí, viviendo pero hoy. yo no creo en intervención militar, Valentín. Yo tampoco Perdón creo que en te interrumpa, intervención. porque Yo la creo más MINUSTAH- bien- La MINUSTAH duró más de 10 años en Haití. Y la no MINUJUS. y no solucionó absolutamente nada. Mira, Valentín, cambiando de tema, en esta semana el presidente Luis Abinader, antes de irse para Argentina, a la cumbre de la CELAC, dejó un hervidero en el país con unas remociones que realizó, donde lo único nuevo fue, o no nuevo, porque eso era un secreto a voces, la designación de Roberto Ángel Salcedo en el programa, en el proyecto en el programas Propep, donde especiales, estuvo René. Entonces, una tasa de rechazo muy alta, Roberto Ángel Salcedo, muchas críticas en las diferentes plataformas y redes sociales por este nombramiento, sobre todo por muchos PRMistas descontentos con el nombramiento de Roberto Ángel, que Y es no- una persona que puede tener muchos méritos, pero caramba. Mira qué ha pasado con Roberto Ángel desde nuestra óptica. Ha sido algo que se ha venido acumulando. Roberto Ángel, sin ser un alto dirigente de esa organización política, llega y automáticamente lo ascienden a miembro del organismo más alto que tiene ese Claro. partido. Por Entonces, default, como dicen por en el default, béisbol. llegó por default. Es decir, corrió por tercera a cientos de jóvenes, a cientos de hombres, a cientos de mujeres que tienen años haciendo cola. Yo creo que él tienen no años haciendo pisó ni fila. segunda. Pero hay un viejo adagio que dice que el que nace con apellido y con abolengo, las cosas se le sirven en bandeja de plata. Mira, una que no le han servido la situación en bandeja de plata es a Digna Reynoso. Nuestra querida Digna Reynoso, quien era la directora de la ADES, que eran los programas sociales del gobierno, fue designada como directora de pasaporte. ¿Por qué no decir que es la esposa de Pacheco? Porque la gente quiere decir, es la esposa de Pacheco, pero yo pienso que el talento no se extrapola, el liderazgo no se extrapola. Pacheco tiene su liderazgo y Digna tiene el de ella. Pero ¿Y por qué hay que decir es la esposa de? La realidad es que Digna tiene un gran desafío Es lo que te en esa institución. Exactamente. Uf. Y ahora a eso tú le agregas que Guatemala va a exigir visa a los dominicanos para entrar a su nación. Yo creo que eso es una medida correcta por parte de Guatemala. Todo esto por el calentón que los dominicanos le ha dado a esa nación suramericana con la denominada la Vuelta en México. Como los dominicanos no necesitamos visa para entrar a Guatemala, se le hacía fácil hacer el transfer de Guatemala hacia su destino, que es Estados Unidos. Tú sabes que eso que ha pasado en Pasaporte Noemí debe dejarnos a todos una experiencia y darle una lectura profunda. ¿Por qué? Porque la gente ha dicho, eso ha sido un asunto de ineficiencia. El hecho de que se acaben Las los libretas. plásticos, que se acaben las libretas. Ustedes saben qué es lo que hay que analizar y donde desde mi óptica está el medio del asunto. En que usted no puede llegar a una institución del Estado y comenzar a hacer cambios de proveedores, a quitar y a poner, sin usted conocer la estructura. Ese es Y un tú te tema estás que... yendo por las ramas. No, 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 Yo me iría más profundo. Es que- Ahí lo que le faltó al pasado director de pasaporte fue planificación. Es que es parte. Gerencia. Exacto, es parte de la planificación. ¿Por qué te lo digo? Tú no puedes llegar a una institución y tú decir, ¿quiénes son los que proveen silla aquí? Fulano y fulano. Quítamelo y tráeme 2 personas nuevas que respondan a mis intereses. Entonces, me da la impresión que en Pasaporte pudo acontecer lo mismo que aconteció en Santo Domingo Este
con relación al tema del cúmulo de la basura. O sea, tú me estás diciendo a mí que el presidente Luis Abinader, en vez de darle a doña Digna un premio, lo que le dio fue un cardero caliente sin los trapos para ella agarrarlo. Bueno, ella tiene un gran desafío en sus manos y tendrá que demostrar gerencia. Pero más que gerencia, planificación, que coincido contigo en esa parte. Ella tendrá que recibir apoyo. Y yo entiendo que Luis Abinader no es simplemente ubicarle en la posición, es que tiene que ponerle un cuerpo de asesores. Porque en menos de 2 años, diría yo, en 2 años, han sido removidas 2 personas de ahí. Sí. Uno, se removió Enrique García por el tema del escándalo, de los visados, de los permisos a los haitianos, y no duró prácticamente nada en la posición, y acaban de remover a Pichardo porque no ha mostrado desde nuestra óptica, sin la intención de denigrar, la competencia suficiente para manejar un órgano tan técnico como ese. Que con la remoción de Pichardo se castiga a un dirigente viejo de la juventud del PRM, como lo es Robert Polanco, quien era el cónsul en Panamá, un muchacho joven. Me dicen que Robert tiene un proyecto, con va a aspirar. mucho mérito, y que debieron de dejarlo aquí, pero entonces lo mandan a Panamá. Robert estaba tranquilo en Panamá. Ahora, a Robert lo dejaron así, lan. No, pero él va a aspirar. Me dicen que tiene un proyecto, va a aspirar a diputado o a senador, me parece que es. No, hombre, no, Valentín, de por Dios. Hazme el favor, hazme el favor. Tenemos el tema del cólera, pero eso lo vamos a hablar ya de manera más amplia con el doctor Roberto Peguero. Hablamos de las remociones, mucha gente intranquila, mucha gente no muy contenta. Y en el tiempito que nos queda, Valentín, antes de pasar a la entrevista central, el pasado jueves el periódico Hoy publicó una encuesta. ¿Qué decía esa encuesta? Esa encuesta le otorgaba un segundo lugar a la Fuerza del Pueblo. Pero, una encuesta que mandó a hacer una firma privada. Pero ¿al partido o a Lionel como figura? Porque recuerda que las últimas No me encuestas quiera venir a jalar por los moños, porque tú sabes que los números de Leonel Fernández están por encima de la sigla de la Fuerza del Pueblo. Pero es que eso acontece en todos los partidos políticos. Hoy, tú mides el posicionamiento de Luis Abinader y Luis Abinader está muy por encima de lo que el PRM. Eso es normalmente que pase. Tú mides hoy, tú sabes quién es el único candidato que no está por encima de su partido cuando lo miden. Abel Martínez. ¿Qué ha pasado con Abel? Trayectoria. Pero él fue presidente de la Cámara de Diputados por varios periodos. Sí, pero recuerda que Abel Martínez es desde nuestra óptica, es un líder local de Santiago. Tú preguntas por Abel Martínez en Pedernales, tú preguntas por Abel Martínez en los campos de Barahona, en los campos de Bauruco, y la gente no conoce a Abel. O sea, usted me está diciendo a mí que Abel no lo conocen Bueno, en el interior del país. No creo que tenga ese reconocimiento nacional como lo podría tener Leonel Fernández, que fue presidente en 3 ocasiones, o como lo tiene el presidente Luis Abinader. Abel es una figura emergente que tiene condiciones, pero le falta recorrer un largo trayecto. Pero tú sientas a Abel Martínez. Pero es que tú me estás maltratando al alcalde de la segunda ciudad más importante de la República Dominicana. Que una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, 1.5, y tú estás hablando de una población de 12 millones de habitantes. Abel es una figura que necesita que lo quemen, que lo batan en la sociedad para que la gente pueda conocerlo. ¿Y tú quieres que lo quemen y lo batan más de su paso por la Cámara de Diputados y luego de su paso por la Alcaldía de Santiago con su segundo periodo? Es que eso ha sido local, es lo que te digo, no es mi... Pero Abel, la Cámara de Diputados no es local. Pero él fue diputado de Santiago. Y tú sabes que aquí hay gente que por más que tú veas, no le dan seguimiento a los procesos de la Cámara, a todo lo que tiene que ver con estos temas congresuales municipales. Lo conoces tú, porque tú estás en el medio, tú manejas informaciones, lo conozco yo. Pero Abel es una figura que necesita, desde nuestra óptica, un reconocimiento nacional. Tiene que recorrer el país 5 o 6 veces para que pueda tener reconocimiento, y con razón, Abel figura en el puesto en que está, que me parece que tiene un 14. Un 14. ¿No te refieres? ¿No es a esa encuesta que tú te refieres? Me extraña porque tú me dijiste que no la conocía. Tú me dijiste que no la conocía. La vi, porque tú sabes que uno tiene que mantenerse viendo informaciones y analizando noticias. Me parece que Abel Martínez tiene 14. Yo creo que esos números están un poco aterrizados con la realidad. Aterrizado con la realidad, y la ayuda que le dio Charlie Mariotti en esta semana fue genial, con sus declaraciones como tan eufóricas.
yo no entiendo por qué que el PLD, algunos dirigentes del PLD, han entendido que su contrincante es Leonel Fernández cuando no debería ser así. Yo entiendo que el contrincante de todo el que esté en oposición debe ser el gobierno. No es momento, desde nuestra óptica, que el PLD y la Fuerza del Pueblo entren en una disyuntiva porque al final se desgastan y lo que hacen es fortalecer al partido de gobierno. Llámese a Luis Abinader y al PRM. Entonces, ¿qué decir de esta encuesta? Yo la vi, no conozco la firma que la hizo, pero he visto números parecidos y el porcentaje anda por ahí. 36, 38, 35, de gobierno 40. la objeta porque supuestamente esa encuesta no está avalada o no está inscrita o no es reconocida por la Junta Central Electoral. Vamos a esperar a ver qué dice la Galu entonces. Mira, finalmente, en los 2 minutos que nos La quedan. Galu tiene 6 meses que no sale. ¿Y por qué será, Noemí? No sé. ¿Quiénes será que la tienen frenada? Mira, Valentín, en los minutos que nos quedan, porque tenemos que pasar a la entrevista central, el pasado jueves leí una información de que en el mes de febrero se va a hacer oficial el lanzamiento de Omar Fernández como aspirante a la alcaldía por el Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Eso no es cierto, me dicen. Eso ha sido... Son bolas echadas a correr. Tú manejas la información precisa porque yo no la había escuchado, para serte honesto. Pero me dicen como que son bolas echadas a Como correr. que se hizo una encuesta y Radio Pasillo como que lo quiere poner a sonar o le quieren hacer daño a Omar. Yo te digo la verdad, yo primera vez que escucho eso, ahora yo no lo había escuchado. Es verdad. Yo creo que en este momento lo que más le conviene a Omar Fernández, un joven emprendedor que ha mostrado dotes de liderazgo, que ha mostrado hasta cierto punto fortaleza en lo que hace, lo que le conviene es seguir haciendo el trabajo que está haciendo, consultar la base, consultar su equipo político, consultar su partido y que sea el partido que decida y que decida el rumbo de lo que Omar debe hacer. Si a mí me preguntan, a mí, Omar, ¿Qué tú dirías? que se quede como diputado un periodo más para que se siga fogueando. Yo creo que Omar ha hecho un buen trabajo. Bueno, señores, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornamos con el entrevistado de la semana, el ginecostetra doctor Roberto Peguero, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, pero con él vamos a hablar de cólera, de cómo prevenirlo y cómo orientar a la ciudadanía en base a esta enfermedad que está aumentando en la República Dominicana. La Cámara de Diputados concluyó la semana con una amplia jornada de trabajo en la que aprobó leyes y al menos 38 comisiones trabajaron con diferentes iniciativas. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2023. El proyecto contempla ingresos consolidados por 1.115.861.3 millones de pesos, así como fuentes financieras por 363.257 millones de pesos. Asimismo, convirtieron en ley el proyecto que dispone la supresión de la CDEE y la UERS y dispone crear la empresa generadora de electricidad Punta Catalina, cuya naturaleza será de capital estrictamente estatal con personería jurídica y patrimonio propio. También el Poder Ejecutivo sometió a la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la Ley de Función Pública para organizar el empleo público. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Bien, amigos televidentes, tal y como les informamos al inicio de esta subrevista semanal, Los Defensores, que en esta semana vamos a conversar con el doctor Roberto Peguero. Roberto Peguero, quien es epidemiólogo y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Pero con él quisimos que nos visitara en esta semana Valentín para hablar con él de cólera. Como anda ese cólera con tantas situaciones, 37 casos confirmados en el país. Entonces, por eso le damos las buenas tardes al doctor Peguero. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias Noemí, Valentín, gracias por la invitación. Solamente aclarar que no soy epidemiólogo, soy ginecólogo obstetra y tengo máster en gestión pública, esto sí. Nada, aquí a la orden de ustedes. Y un placer compartir amplio con conocedor de los temas de cólera y ese tipo de enfermedades. Desde luego, desde luego. Pero quisimos hablar con usted en esta tarde del sábado, doctor, porque para nosotros es importantísimo orientar a la gente, pero llevarle también tranquilidad. Porque cuando uno le habla de epidemias y de enfermedades que son enfermedades tropicales que llegan al país, la gente se pone nerviosa, entra en estado de pánico, y cuando el ciudadano entra en estado de pánico, le baja la defensa, ¿o me equivoco? Así es, eso es cierto. Pero además, porque el tema de cólera está tan vinculado al manejo de las aguas, exacto, al tratamiento de las aguas y el saneamiento ambiental, que es sumamente importante. Si compartimos con ustedes un dato que me parece muy relevante de lo que está pasando a nivel mundial. A nivel mundial, nosotros tenemos de cada 5 personas de la población mundial, 2 no reciben agua potable, es decir, agua de calidad, agua salubre. Pero además, de cada 3 personas en el mundo, óigase bien, este es un dato sumamente importante, no reciben agua directamente por grifo en sus casas, tampoco disponen de recursos para comprar jabón e higienizarse. Imagínense una enfermedad como esta, que es prácticamente de higiene, relacionada con la higiene, pero además, más de 650 millones de personas en el mundo defecan al aire libre. Y usted se imagina ¿Y eso no es un el número muy nivel de elevado? contaminación que puede generar ese problema en términos generales. ¿Eso no es un número muy elevado? Ese es el dato. Mire, doctor, ese dato que usted acaba de darnos es preocupante. Pero lo más preocupante es que la última vez que en la República Dominicana se habló de cólera, si mal no recuerdo, fue como a finales del 2010, principios del 2011, cuando el terremoto de Haití. Noviembre del 2010. Perfecto. En octubre fueron los primeros casos de 2010 en Haití. Pero resulta que inmediatamente la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, notificó de ese brote en Haití y luego se convirtió en epidemia, pero desde que se notificaron los primeros casos, en la República Dominicana el gobierno decidió reactivar la Comisión Nacional de Cólera, que estaba inactiva desde 1991, a pesar de que en la isla española, es decir, durante 100 años no hubo cólera, más de 100 años, más de un siglo que no había cólera, porque recuérdense que en el año 1991 se presentó una epidemia tremenda en las Américas. Perú fue uno de los países más afectados. Sin embargo, en la República Dominicana ni Haití tuvo cólera. Pero había, como fue en el 91 esa epidemia, el gobierno del doctor Joaquín Balaguer dispuso por decreto la creación de una Comisión Nacional contra el Cólera. Y entonces el gobierno del doctor Leonel Fernández la reactivó en el 2010, inmediatamente se notificaron los primeros casos en Haití. Pero ahí no solamente se creó la Comisión Nacional, sino que se elaboró un plan nacional contra el cólera que incluía la mesa o la sala de situación que se reunía todas las semanas en el Ministerio de Salud Pública y además una mesa de conducción que estaba dirigida por el ministro de Salud Pública. Y en más de una ocasión, esa Comisión Nacional se reunió en el Palacio con el presidente Leonel Fernández para tratar el problema de cólera. Doctor, dos cosas puntuales.
Primero, usted sabe que en 10 años, tal y como citó Noemí, fue la última vez que la gente escuchó hablar de cólera. En 10 años, la gente se olvida prácticamente de todo, incluyendo los síntomas. Para que la ciudadanía esté ilustrada, ¿cuáles son los primeros síntomas que presenta el cólera? Y hablen un poquito sobre el proceso evolutivo. ¿Existe una primera etapa, una segunda fase? ¿Cómo evoluciona el proceso y cómo una gente puede identificar o sospechar que está padeciendo de cólera? ¿Cómo no? El cólera es una enfermedad infecciosa diarreica aguda que en términos de signos y síntomas se comporta de forma acuosa, así se le dice. Es tan florida que se parece al agua de arroz y es de manera muy frecuente, pero además puede producir náusea y vómitos. Pero resulta que si no se trata a tiempo, el cólera podría estar matando por deshidratación. Cuando se convierte en una deshidratación severa, por no tratarse adecuadamente y a tiempo, más del 50% de los casos en ese sentido podrían terminar en la muerte de las personas. Después de producirse el contagio, ¿cuántos días después la gente entra en una etapa crónica? Puede ser desde horas hasta 5 o 10 días. Es decir, es un proceso infeccioso bacteriano por una bacteria que se llama Vibrio cholerae, que precisamente tiene ese periodo rápido de incubación y desarrollo. Es decir, que puede producir diarrea dentro de las 2 horas hasta los 5 días después de la infección. Pero además es importante también señalar que hay casos subclínicos. Es decir, habrá personas que puede infectarse y no necesariamente desarrollar la enfermedad, pero sí tiene todo el potencial para producirla, es decir, para contagiar o contaminar. O sea, esa persona se a puede otras convertir personas. en un vector. Correctamente. Pero otra cosa, el agua, la contaminación del agua y la contaminación de los alimentos, así como la manipulación de los alimentos, la venta de alimentos callejeros no bien tratados, todas esas son condiciones que pueden favorecer la producción, es decir, la transmisión de cólera. Por eso hay que poner tanta atención en el tratamiento y en el manejo de las aguas. Doctor, lo que a mí me preocupa es cómo casi 12 años después, porque estamos hablando del 2010, principio del 2011 y estamos en el 2023, casi 12 años después, ¿dónde estuvo la falencia que en la República Dominicana se está hablando de cólera nuevamente y con 34 casos confirmados? Bueno, vamos a decir que después que una enfermedad como esta ha pasado, ha hecho estragos en nuestro país y digamos también en Haití, podría terminar siendo endémica, es decir, que en determinadas ocasiones puedan surgir casos, que es a lo que se le llama brote, cuando ya tenemos 3 o 5 años, por ejemplo, que no aparece un caso, desde que aparezca el primero ya estamos hablando de un brote. Ahora, ¿dónde debe estar la inteligencia sanitaria? La inteligencia sanitaria debe estar en el control de esos brotes. Y el control de los brotes tiene que ver fundamentalmente con el sistema de vigilancia epidemiológica. El sistema de vigilancia epidemiológica, pero de manera certera. Además, es fundamental el tratamiento adecuado de los casos que se presenten. Pero otra cuestión que es fundamental es la movilización comunitaria, la movilización social, hacer conciencia en el seno de los barrios, de las comunidades, de la sociedad civil organizada y de las instituciones, todas las instituciones que tienen que ver con el tema, por ejemplo, de agua potable y saneamiento, conjuntamente con las alcaldías, con el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector, todos los establecimientos de salud, la sociedad en sentido general, incorporada en el proceso de lucha contra ese problema, que es un problema muy serio. Finalmente, de nuestra parte, ¿cómo evalúa el doctor Roberto Peguero
el tratamiento que le ha dado el gobierno al cólera después que se detectó el primer caso? ¿Tú sabes cuándo el doctor nos va a responder esa interesantísima pregunta? Luego de esta pausa comercial. La Cámara de Diputados concluyó la semana con una amplia jornada de trabajo en la que aprobó leyes y al menos 38 comisiones trabajaron con diferentes iniciativas. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2023. El proyecto contempla ingresos consolidados por 1.115.861.3 millones de pesos, así como fuentes financieras por 363.257 millones de pesos. Asimismo, convirtieron en ley el proyecto que dispone la supresión de la CDEE y la UERS y dispone crear la empresa generadora de electricidad Punta Catalina, cuya naturaleza será de capital estrictamente estatal con personería jurídica y patrimonio propio. También el Poder Ejecutivo sometió a la Cámara de Diputados un proyecto que busca modificar la Ley de Función Pública para organizar el empleo público. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En estos 2 años de gestión al frente de la Corporación de Producto Alcantarillado CAS, hemos transformado vidas, llevando agua a diferentes sectores del Gran Santo Domingo que nunca le había llegado agua por tubería. Construyendo más de 40 kilómetros de cañada, algo histórico que ningún gobierno había hecho al respecto. Nuestro compromiso es continuar construyendo una gestión histórica. Bien, amigos televidentes, continuando con esta interesantísima conversación con el doctor Roberto Peguero, quien es ginecostetra. Antes de nosotros irnos a la pausa comercial, Valentín dejó una pregunta en el tintero. ¿Cuál fue la pregunta, Así Valentín? es, doctor, ¿cómo evaluó usted la gestión del gobierno con relación a estos temas de cólera después que se detectó el primer caso en República Dominicana? Mire, yo pienso que antes que se detectara el primer caso en la República Dominicana, es decir, desde que surgió el brote en Haití, ya las autoridades dominicanas, que fueron notificadas, desde luego, debieron tomar las medidas pertinentes. Y la principal medida era sencillamente, yo pienso que es desarrollar, elaborar y poner en ejecución un plan nacional contra esta enfermedad, antes de que se presentara el primer caso. Desde luego, después que se presente el primer caso, que vamos a decir es el primer brote, es darle seguimiento al problema en términos generales, es decir, activar el sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional para evitar que el problema se convierta o pueda convertirse en una epidemia. Eso es decir, que cuando varios brotes ya se desarrollan en diferentes comunidades, en diferentes provincias, en diferentes municipios, entonces ya termina siendo una epidemia y eso es lo que hay que evitar. Entonces el control efectivo de los brotes es lo que va a impedir que se pueda desarrollar un problema epidémico en el país con relación al cólera. Del 1 al 10, siendo el 10 el número más alto, ¿qué puntuación usted le da al gobierno con relación al manejo del cólera en estos momentos? Sería como un poco complicado porque no soy muy ducho en el tema de las matemáticas, pero yo sí lo que creo es que ha faltado que el gobierno se trace un plan nacional contra el cólera. Creo que es necesario que a esta altura de la circunstancia esté activado a nivel nacional el sistema de vigilancia epidemiológica con respecto del problema de cólera. Creo que ya ha debido reunirse una sala de situación donde el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, las corporaciones de agua, el INAPA, todas las proveedoras de agua, vamos a decir las CORA, las alcaldías,
el Ministerio de Educación, Claro. el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque aquí hay un problema que está vinculado directamente con el medio ambiente. Es decir, la calidad del medio ambiente va a determinar el curso de una enfermedad tan grave como esta. Además, en el país hay en todas las provincias una cantidad importante de trabajadores, servidores públicos que trabajan en las direcciones provinciales como oficiales de salud del ambiente, que también pudieran incorporarse en el trabajo para trabajar todas las medidas preventivas y evitar que esta enfermedad pueda ser, digamos, difundida en todo el país. Doctor, pero con ese movimiento de personas que usted está proponiendo, que me parece muy atinado, y en la medida que usted lo va desarrollando, voy mirando que todas esas instituciones se entremezclan para lo que tiene que ver con el control de esta enfermedad. ¿Qué ha pasado? ¿Es que no hay técnicos que le puedan dar estas ideas a las autoridades pertinentes para poder frenar el aumento del cólera en el país? Yo pienso que es una cuestión, digamos, de cultura, la cultura política. Nosotros hemos siempre defendido en situaciones como esta el trabajo mancomunado con la sociedad civil, pero desde el punto de vista interinstitucional e intersectorial. Y es aquí donde, ¿por qué juega un papel importante la intersectorialidad? Porque imagínese usted que el problema dónde comienza a desarrollarse y dónde se desarrolla. En la zona marginada, en las zonas más vulnerables, en las zonas que están más expuestas, la Sursa, el Almirante, Villa Liberación, esos lugares que son más vulnerables, por donde están las zonas de las cañadas, porque hay la gente muy propensa a la contaminación ahí, pero el problema también del agua es fundamental. Sí. Cuando la gente no le llega el agua adecuada a su casa, entonces tiene que valerse de una serie de mecanismos para poder garantizarla. Y entonces garantizar el acceso, pero no siempre es un acceso a agua de calidad. Por eso, también nos parece que es pertinente que se tome en cuenta el cordón fronterizo. En el cordón fronterizo, que hay también una serie de comunidades rurales que tienen acueductos comunitarios, son acueductos que ha desarrollado la misma comunidad conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil, pero que no están supervisados adecuadamente por el órgano que le correspondería, que sería, por ejemplo, INAPA. Entonces sería muy bueno que se le preste atención a los miles de acueductos o sistemas de provisión de agua que no están recibiendo la debida supervisión y no están siendo, digamos, tratada el agua con el nivel de potabilidad que se requiere. Doctor, dos precisiones. Primero, el gobierno anunció recientemente que se van a recibir unas 85,000 dosis. ¿Considera usted que es suficiente esta cantidad? ¿Y se ha realizado algún plan, alguna proyección donde se determinó que las que se necesitan en este momento son 85,000 dosis? Por una parte. Y por otra parte, ¿cuál es el plan o la propuesta que tiene la Fuerza del Pueblo ante esta problemática del cólera que estamos viviendo? Bueno, la Fuerza del Pueblo, empezando por la última pregunta, en una rueda de prensa que dio recientemente, dio una serie de recomendaciones, incluyendo la formulación y ejecución de un plan nacional contra el cólera. Eso estuvo planteado. Darle importancia al sistema de vigilancia epidemiológica, ¿Qué incluye activarlo. ese plan? ¿Ah? ¿Qué incluye ese plan que la Fuerza del Pueblo les recomienda al gobierno que ponga en práctica? Bueno, creo que sobre la marcha hemos ido hablando, digamos, de las acciones concretas que son parte de ese plan. Entonces, está el de la movilización nacional. Es decir, hay que poner en conocimiento e información a toda la sociedad sobre el problema y la dimensión del problema. Es importante que se notifique
Es decir, hay una red nacional de vigilancia epidemiológica que debe notificar cada caso que se presenta, no importa en el lugar donde se presente. No lo han hecho estas autoridades. Esa es una de las cuestiones que deben hacer las autoridades a través de ese sistema, desde luego siguiendo las normas y el protocolo de la Dirección General de Epidemiología. Eso es fundamental. Darle seguimiento a los casos, poner en las direcciones provinciales de salud ese sistema de vigilancia epidemiológica a nivel local. Pero además hay que poner en acción las unidades de atención primaria. Las unidades de atención primaria, ¿por qué? Porque el problema de cólera, alrededor del 80% de los casos de cólera, cuando se detectan rápidamente, pueden ser tratados simplemente con rehidratación oral. Entonces, las unidades de rehidratación oral a nivel comunitario, en las diferentes provincias, en las diferentes comunidades, debieran reactivarse. Y también darle fortaleza a la capacidad resolutiva de las unidades de primer nivel de atención, proveyéndole de insumos y de personal técnico para que pueda estar en capacidad de dar respuesta a la situación local. Okay. Eso es parte de un plan, pero también hay que incorporar en una mesa a todos esos actores de lo que hemos hablado, que deben formar parte de una mesa o de una sala de situación para que puedan tomarse las medidas y las decisiones pertinentes en el momento correspondiente antes de que el problema pueda salirse de control. ¿Todavía no se ha salido de control este problema? Bueno, mientras tanto, mientras lo que hay son brotes, pudiéramos decir que no hemos llegado a una situación de epidemia, pero si no se toman las medidas adecuadas que corresponden en el momento que estamos viviendo, podríamos terminar en una epidemia. Doctor, a mí siempre me resulta interesante y placentero conversar con usted cuando tenemos este tipo de situaciones en el país, porque aunque usted es ginecostetra, usted se ha dedicado a temas que tienen que ver con la epidemiología y con este tipo de brotes que se suceden en la República Dominicana, y tal es el caso del COVID, que lo tuvimos aquí cuando la pandemia estaba en su máxima expresión. En este último minuto que me queda, ¿qué consejo le daría usted a ese ciudadano de a pie que hoy sábado está en su casa mirando el programa? Bueno, mi recomendación es la siguiente. La forma de transmisión de la enfermedad es en el modelo fecal oral, es decir, a través de las heces fecales, todo alimento que esté contaminado, agua que esté contaminado y usted lo ingiera por la boca, si está contaminado con heces fecales, sencillamente ahí podría usted llevar el Vibrio cholerae. Es decir, si una persona que va al baño y no toma las medidas de higiene correspondientes, es decir, lavarse las manos antes de ir al baño y luego también de usar el baño, debe lavarse adecuadamente las manos para no contaminar o contagiar a cualquier persona en caso del que el usuario del baño esté afectado por cólera. Que como hemos dicho, hay una fase subclínica. La persona puede no estar expresando la manifestación clínica, signos y síntomas, sin embargo, sí es portador y puede transmitir la enfermedad a una persona que sea vulnerable. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta entrevista central, pero sobre todo por llevar orientación a la ciudadanía. Ustedes continúen con el contenido del programa, que en el día de hoy vamos a estrenar nuestra primera sección de Hablemos de Marketing con el señor Nelson Gómez. Saludos, amables televidentes. En esta nueva etapa de los defensores vamos a hablar sobre mercadeo político, mercadotecnia política, que aquí se conoce muy popularmente como marketing político. Vamos a ver el origen de muchos
temas, tanto nacionales como internacionales. Cada semana vamos a analizar lo último que se está moviendo en materia de marketing político. Y para esta semana vamos a iniciar para analizar cómo están las fuerzas políticas con mira a las próximas elecciones, diríamos las municipales, que son en febrero, las congresionales y presidenciales, que son luego en mayo. Ya sobre las que son municipales se baten mucha teoría ahora. Ya la semana que viene, diríamos que ya el día 4 se va a juramentar un importante alcalde de la zona de la provincia Samaná. De otros municipios se van a ir juramentando en el PRM. Hemos ya dicho en este programa y en otros programas que el PRM diseñó una estrategia para conquistar el poder municipal a través del presupuesto de la nación, a través de muchos recursos, con una fórmula que a cualquier aspirante le cae bien. O sea, usted trabaja por su pueblo. Su partido está en crisis, fundamentalmente en el PLD, que todo el mundo sabe que tiene una situación difícil. Usted quiere repetir para seguir trabajando, o como quiera, o que le guste el carguito. Y le ofrecen darle asfalto, darle ayuda, darle más presupuesto, darle dinero, darle obra. Y además, que usted se repostule sin ir a primarias. ¿Qué mejor bizcocho que ese? Por eso estamos viendo muchos alcaldes, regidores y hasta diputados que están hueliendo la miel del poder, que si le hacen una ceñita se van. Por su lado, Valentín, ya todo el mundo sabe que la estrategia es sacarle gente también al PLD, pero con miras a crear una supuesta estructura de él, pero eso, los comentarios, los análisis, todo lo que indica que eso va a ser para favorecer a Abinader. Porque más que un teórico y más que la propia ciencia política y el mercadeo, te dicen a ti que hay la mayoría de los candidatos emergentes o nuevos o que pasaron siendo senadores, fueron diputados, presidentes de Cámara, apuestan a eliminar a Leonel Fernández porque es el que está punteando empate con Luis Abinader. Entonces, si yo elimino a Leonel ahora, después voy yo. Eso es lo que puede estar jugando Valentín. Como está jugando también, puede estar jugando Abel y otros. Pero resulta que a muchos se le está haciendo tarde porque el Leonel está muy bien posicionado. Los datos recientes establecen que están en empate, pero en un empate por debajo de un 40 los candidatos. Lo que indica que hasta ahora mismo hay una segunda vuelta pintada. Y es muy difícil que el gobierno se reelija en una segunda vuelta, señores, con una distancia de más de 10 puntos del 50 más 1. Es un poco incómodo, un poco difícil. Varios estudios de empresas privadas que han hecho, que han financiado para ver dónde ponen sus huevos ahora con los financiamientos que se hacen indirectamente, colaboradores, empresarios, para ver a quién ayudan, pues esas encuestas que no salen al aire, pero algunas personas tenemos acceso a verlas, nos están diciendo cómo va la cosa. La cosa está tan polarizada ahora mismo, señores, que dentro de la Fuerza del Pueblo hay gente que opina, que dice, la Fuerza del Pueblo, que han crecido bastante. Ya le llevan más de 10 puntos al PLD ya, a la Fuerza del Pueblo como partido. Eso no es un invento, ustedes lo van a ver cuando vengan las investigaciones serias que salgan en los medios. Esa ala de la Fuerza del Pueblo plantea que dejen a la PLD tranquilo, que no se puede deteriorar más, porque si se rompe el equilibrio y el PLD baja demasiado, es un riesgo porque se polariza gobierno contra Leonel y una facción del PLD puede irse contra Leonel y bueno, pueden favorecer a la reelección, pueden favorecer a que mucha gente se vaya para el gobierno con todo el dinero que hay ahí guardado y con todos esos préstamos y con el tema de que le hablamos de lo municipal y quedarse ya a la mala, que sabemos que en la política en este país no hay escrúpulos para gastar dinero transparente y no transparente. ¿Sabes? Cuando hablamos de no transparente, de gente que pone todos los huevos en una canasta para que después le devuelvan los pollitos emplumados. O sea, con obras, con beneficios y eso. Así que ese es
más o menos el panorama que estamos viviendo en este momento. Leonel sigue creciendo, la fuerza se sigue fortaleciendo, el PLD lucha por no perecer ante la crisis que existe. La semana que viene sí le vamos a traer unos resultados de unos análisis que se hicieron esta propia semana sobre la capital, donde hay una lucha campal entre el PRM y la fuerza del pueblo también, donde se sabe ya que el contendor más importante de la senaduría va a ser Omar Fernández, y también se debate quién puede ser el alcalde, si va a ser del PLD o de la fuerza del pueblo, porque es lo que marquen y garanticen ganar la capital, porque la capital es un bastión simbólico de todos los partidos políticos y de la República Dominicana, como para marcar en febrero. Vuelvo y digo, como he dicho en otras ocasiones, que no necesariamente febrero te define mayo, pero sí te da un indicador peligroso, fundamentalmente para la oposición si pierden la mayoría de los municipios. Y ante ese hecho, nosotros somos de los que entendemos que la gente del PLD ni de la fuerza serán tan brutos como para ir a un matadero electoral divididos cuando tienen la oportunidad de ir unificados y alzarse con la mayoría de los municipios y los distritos y tener el poder municipal en las manos. La semana que viene vamos a presentarles resultados reales, no inventos de redes, sobre cómo anda el Distrito Nacional y posiblemente el Gran Santo Domingo. Los espero. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta subrevista semanal Los Defensores. Usted tiene una cita con nosotros la próxima semana por aquí, por su canal 6, Canal del Sol. Si usted no tuvo la oportunidad de vernos, nos puede ver a través de las redes sociales, a través de Facebook, losdefensores.net, y a través de nuestro canal de YouTube. Para la diáspora que está en todos los Estados Unidos, a través de la plataforma TV Hispanic. Haga bien, no mire a quién, disfrute su fin de semana largo, lávese las manos, mantenga la higiene en su casa para prevenir el cólera, y la próxima semana usted tiene una cita obligada con Valentín y Noemí en Los Defensores. Gracias por estar con nosotros.